Hola, mi nombre es Carla Matute, soy estudiante de segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego y a continuación en mi seminario para lo que es la materia de fisiología les voy a explicar lo que es la regulación nerviosa de la circulación. Sistema nervioso simpático. En la imagen que vemos a continuación se muestra la anatomía del control nervioso simpático de la circulación. Las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros 1 o 2 nervios lumbares. Luego pasan inmediatamente hacia las cadenas simpáticas, las cuales recorren cada lado de la columna vertebral. Después siguen dos rutas hacia la circulación. La primera a través de los nervios simpáticos específicos que inervan principalmente la vasculatura de las vísceras internas y del corazón, como se observa en la parte derecha de la imagen, y la segunda entrando casi inmediatamente en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas. En cuanto a la inervación simpática, de los vasos sanguíneos, la distribución de las fibras nerviosas simpáticas hacia los vasos sanguíneos demuestran que la mayoría de los tejidos están inervados, todos a excepción de lo que son los capilares. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas están inervados en algunos tejidos como los vasos sanguíneos mesentéricos, aunque normalmente su inervación simpática no es tan densa como en las pequeñas arterias, las arteriolas y las venas. Sistema nervioso parasimpático. Este solo tiene una pequeña participación en la regulación de la función vascular en la mayoría de los tejidos. El efecto circulatorio más importante es el control de la frecuencia cardíaca mediante las fibras nerviosas parasimpáticas hacia el corazón en los nervios bajos, como se observa en la imagen, en la línea discontinua roja que va desde el bulbo raquídeo directamente hacia el corazón. Centro vasomotor del cerebro y control del sistema vasoconstrictor. Situado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, conforma una zona denominada centro vasomotor. Este centro transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas del organismo. Aunque la organización total del centro vasomotor no se conoce aún con gran detalle, en algunos experimentos ha sido posible identificar ciertas zonas importantes en este centro. La primera es una zona vasoconstrictora, donde las neuronas originadas de esta zona distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan a las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. La segunda es una zona vasodilatadora. Las fibras de estas neuronas de esta zona se proyectan hacia arriba e inhiben la actividad vasoconstrictora de ellas, con lo que provocan lo que es la vasodilatación. La tercera es una zona sensitiva, donde las neuronas reciben señales nerviosas de tipo sensitiva desde el sistema circulatorio a través de los nervios vagos y glosofaringeos y emiten señales eferentes desde esta zona sensitiva que facilitan las actividades de control de las zonas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue lo que se conoce como control reflejo de muchas funciones circulatorias. Función del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial. Una de las funciones más importantes del control nervioso de la circulación es su capacidad de provocar incrementos rápidos de la presión arterial. Para este fin, todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del sistema nervioso simpático se estimulan a la vez y al mismo tiempo se produce una inhibición recíproca de las señales inhibidoras vagales parasimpáticas hacia el corazón. Esto quiere decir que se producen tres cambios importantes de manera simultánea, cada uno aumenta la presión arterial y son, en primer lugar, la mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, lo que aumenta mucho la resistencia periférica total y en consecuencia aumenta también lo que es la presión arterial. En segundo lugar, las venas, especialmente, se contraen con bastante fuerza. Esta contracción desplaza la sangre de los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente de este órgano
y por lo tanto el bombeo de mayores cantidades de sangre, además de aumentar la presión arterial. Por último, el sistema nervioso autónomo estimula directamente el corazón, lo que también potencia lo que es la bomba cardíaca. Gran parte de este incremento del bombeo cardíaco se debe al aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta 3 veces con respecto a lo normal. Además de que las señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo significativo que aumenta la fuerza contráctil del músculo cardíaco, lo cual también aumenta la capacidad del corazón de bombear mayores volúmenes de sangre. Durante esta estimulación simpática potente, el corazón puede bombear aproximadamente hasta 2 veces la misma cantidad de sangre que en condiciones normales, lo que contribuye aún más al aumento agudo de la presión arterial. Sistema de control de la presión arterial mediante barroreceptores, es decir, reflejos barroreceptores. Los mecanismos nerviosos mejor conocidos para el control de la presión arterial es el reflejo barroreceptor. Este reflejo inicia en los receptores de estiramiento conocidos como barroreceptores o presorreceptores, que están situados en puntos específicos de las paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño. El aumento de la presión arterial estira los barroreceptores y hace que transmitan las señales hacia lo que es el sistema nervioso central. Las señales de retroalimentación vuelven a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hacia lo que es el nivel normal. Respuesta de los barroreceptores de la presión arterial. Los barroreceptores sinusales carotídeos no se estimulan en absoluto con presiones entre 0 y 50-60 milímetros de mercurio, pero los valores superiores responden en una frecuencia progresivamente mayor y alcanzan el máximo en torno a los 180. La respuesta de los barroreceptores aórticos son similares a los de los receptores carotídeos, a excepción de que en general actúan con presiones arteriales mayores a 30 puntos mayores. Los barroreceptores responden con rapidez a los cambios de presión arterial. De hecho, la frecuencia de las descargas del impulso aumenta en una fracción de segundo en cada sístole y disminuye con una diástole. Además, los barroreceptores responden mucho más a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria. Esto quiere decir que si la presión arterial media es de 150, pero en ese momento aumenta rápidamente, la frecuencia de transmisión del impulso puede ser hasta el doble de lo que sería cuando la presión se mantiene constantemente en 150. Reflejo circulatorio iniciado por los barroreceptores. Después de que las señales de los barroreceptores entran al núcleo del tracto solitario del bulbo, las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor del bulbo y excitan el centro parasimpático vagal. Los efectos son dos. El primero es que la vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, y el segundo es el descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca. Por lo tanto, la excitación de los barroreceptores por una presión elevada en las arterias provoca el descenso reflejo de la presión arterial como consecuencia tanto del descenso de la resistencia periférica como del gasto cardíaco. Por el contrario, una presión baja tiene efectos diferentes, provocando así el aumento reflejo de la presión hasta la normalidad. En consecuencia, las señales de los barroreceptores disminuyen y provocan un efecto menor inhibidor sobre el centro vasomotor, que será mucho más activo de lo normal, provocando el aumento de la presión arterial y manteniéndose durante los 10 minutos en los que las arterias carótidas están ocluidas. La eliminación de esta oclusión permite que la presión de los senos carotídeos aumente y el reflejo del seno carotídeo provoca entonces un descenso de la presión arterial inmediatamente hasta valores ligeramente por debajo de lo normal, a modo de sobrecompensación momentáneo para volver después a la normalidad en otro minuto. Los barroreceptores atenúan los cambios de la presión arterial durante los cambios de postura del cuerpo. La capacidad de los barroreceptores de mantener una presión arterial relativamente constante en la parte superior del cuerpo es importante cuando una persona se levanta después de haber estado tumbada o acostada durante cierto tiempo. Inmediatamente la presión arterial de la cabeza y de la parte superior del cuerpo tiende a caer y el descenso importante de esta presión podría provocar la pérdida de la conciencia, aunque el descenso de la presión en los barroreceptores provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática potente en todo el cuerpo, lo que minimiza el descenso de la presión en la cabeza y la parte superior del cuerpo.
Control de la presión arterial por los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Estrechamente asociado al control de los barroreceptores del sistema de presión, actúa en reflejo de quimiorreceptores que funciona de una forma bastante similar a lo que es el reflejo de los barroreceptores, excepto porque son los quimiorreceptores y no los receptores de estiramiento los que inician la respuesta. Los quimiorreceptores están formados por células quimiosensibles al bajo nivel de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones de hidrógeno. Se localizan en varios órganos quimiorreceptores pequeños con un tamaño de unos 2 milímetros. Los quimiorreceptores excitan las fibras nerviosas que junto a las fibras de los barroreceptores llegan por los nervios de Heyring y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo. Cada cuerpo carotídeo o aórtico está irrigado por un flujo sanguíneo bastante abundante de una arteria nodriza pequeña, por lo que los quimiorreceptores están en estrecho contacto con lo que es la sangre arterial. Siempre que la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico, los quimiorreceptores se estimulan porque el descenso del flujo sanguíneo provoca la disminución del oxígeno y también la acumulación excesiva de dióxido de carbono e iones de hidrógeno que no se eliminan por un flujo de sangre lento. Las señales transmitidas de los quimiorreceptores excitan el centro vasomotor y esta respuesta eleva la presión arterial hasta lo que es normal. No obstante, este reflejo de quimiorreceptores no es un controlador potente de la presión arterial hasta que ésta cae por debajo de 80. Por ello, este reflejo adquiere su importancia con las presiones más bajas, ayudando así a prevenir aún más descensos adicionales de la presión arterial. Reflejos auriculares y en la arteria pulmonar que regulan la presión arterial. Tanto la aurícula como las arterias pulmonares tienen en sus paredes receptoras de estiramiento denominados receptores de baja presión. Estos receptores de baja presión desempeñan un papel bastante importante, en especial al minimizar los cambios de presión arterial en respuesta a los cambios en el volumen de sangre. Aunque los receptores de baja presión en la arteria pulmonar y en la aurícula no pueden detectar la presión arterial sistémica, sí detectan los incrementos simultáneos de presión en las zonas bajas de presión de la circulación provocados por el aumento de volumen, provocando así reflejos paralelos a los barroreceptores para conseguir que el sistema reflejo controle con mayor potencia la presión arterial. Reflejos auriculares que activan los riñones. El reflejo de volumen, que es el estiramiento de las aurículas, provocando una dilatación reflejo significativa de las arteriolas aferentes en los riñones. Las señales se transmiten también simultáneamente desde las aurículas hacia el hipotálamo para disminuir la secreción de la hormona antidiurética. El descenso de la resistencia de la arteriola aferente renal provoca el aumento de la presión capilar glomerular con el aumento consiguiente de la filtración de líquido en los túbulos renales. La disminución de la ADH disminuye a su vez la reabsorción de agua desde los túbulos y la combinación de ambos efectos, el aumento de la filtración glomerular y el descenso de la reabsorción de líquido, aumenta la pérdida de líquido en los riñones y reduce el incremento del volumen de sangre hacia lo que es la normal. Todos estos mecanismos que tienden a normalizar el volumen de sangre después de una sobrecarga de volumen actúan de manera indirecta como controladores de la presión y también como controladores del volumen de sangre, porque un exceso de esta causa un mayor gasto cardíaco y una presión arterial mayor. Control de reflejo auricular de la frecuencia cardíaca, reflejo de Bainbridge. El aumento de la presión auricular también aumenta la frecuencia cardíaca, a veces hasta un 75%. Una pequeña parte de este incremento se debe al efecto directo del aumento del volumen auricular para estirar el nódulo sinusal. Este estiramiento directo aumenta la frecuencia cardíaca hasta un 15%. Otro 40 y 60% del aumento de la frecuencia se debe a un reflejo nervioso denominado reflejo de Bainbridge. Los receptores de estiramiento de las aurículas provocan que este reflejo transmita sus señales aferentes a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo. Después, las señales eferentes se transmiten de nuevo a través de los nervios vagales y simpáticos para aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción cardíaca. Es decir, que este reflejo ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas, las aurículas y la circulación pulmonar. Respuesta isquémica del sistema nervioso central. Cuando el flujo sanguíneo que se dirige hacia el centro vasomotor en la parte inferior del tronco del encéfalo disminuye lo suficiente
Para provocar la isquemia cerebral, las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor responden directamente a la isquemia y se excitan con bastante fuerza. Cuando se produce esta excitación, la presión arterial sistémica aumenta hasta los niveles máximos que se pueda bombear el corazón. Se cree que este efecto se debe al fracaso de la sangre que fluye de forma lenta y no puede llevar el dióxido de carbono del centro vasomotor del tronco del encéfalo. El efecto isquémico sobre la actividad vasomotora puede elevar drásticamente la presión arterial, llegando incluso a los 250 durante hasta 10 minutos. El grado de vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral intensa a menudo es tan grande que algunos de los vasos periféricos se ocluyen total o casi totalmente.